Hola, ¿qué tal? En este vídeo, que hace parte de la sección Análisis de la obra de Cardet, vamos a hacer un estudio del artículo titulado Constitución transitoria del espiritismo y que se encuentra en la Revista Espírita del año 1868, en el mes de diciembre. Hay que reseñar que de este artículo existen dos versiones. La primera es esta que vamos a analizar y que está, como ya hemos dicho, en la Revista Espírita, y la otra versión se encuentra en el libro Obras Póstumas. Hay algunas diferencias entre las dos versiones. Una de esas diferencias es el propio título, porque en el libro Obras Póstumas el título es Constitución del Espiritismo, mientras que en la Revista Espírita el título es Constitución transitoria del espiritismo. Personalmente me parece que esta versión de la doctrina espírita, de la Revista Espírita, es más cercana al pensamiento de Allan Kardec, porque, por ejemplo, si hacemos un análisis del título, vamos a ver que es más correcto hablar de una constitución transitoria del espiritismo que de una constitución del espiritismo. Y el propio Allan Kardec en el artículo explica el por qué le ha dado ese título. Y es que ya Allan Kardec se da cuenta que a medida que pasa el tiempo, a medida que evoluciona la sociedad, lo que en una época puede ser importante, lo que en una época puede ser significativo, quizás no lo sea en otra época. Y por lo tanto, esta serie de elementos que él considera que son importantes para la consolidación y para la divulgación del espiritismo, pueden ser importantes en una época, pero a medida que pasa el tiempo pueden cambiar. Por eso es que Allan Kardec da al título del artículo Constitución transitoria del espiritismo. Este artículo se divide en 9 ítems, que son los siguientes: consideraciones preliminares, extracto del informe sobre la caja del espiritismo acerca de los cismas, el jefe del espiritismo, comité central, obras fundamentales de la doctrina, atribuciones del comité, procedimientos y recursos y conclusiones. Obviamente no vamos a poder hacer un análisis de cada uno de estos puntos, el vídeo sería excesivamente extenso, pero sí hay algunas cuestiones que desde mi punto de vista son pertinentes para ser tenidas en cuenta en la época actual. Vamos a empezar con la introducción, las consideraciones preliminares que tienen una base. Y la base es que para Kardec el espiritismo será lo que los espíritas hagamos de él. Por eso Allan Kardec en este artículo busca sentar unas bases firmes, no solamente en las cuestiones de fondo, no solamente estableciendo de una forma lo más racional, lo más lógica posible las ideas que propone el espiritismo, sino también en las cuestiones de forma, es decir, en los procedimientos que hay que seguir para la preservación y continuación del espiritismo. Porque una de las preocupaciones que tenía Kardec era la unión y la unificación de los propios espíritas. Y yo creo que es una preocupación legítima, solamente que es una preocupación que hay que matizar, porque no podemos pretender que todos los espíritas pensemos igual. Obviamente el espiritismo es una filosofía que entre sus bases está la libertad de conciencia y esto implica que es posible que existan diferencias en cuanto al enfoque que muchos espíritas hagamos de algunos puntos del espiritismo. Pero esto es una cosa y otra cosa es una falta de unión y una falta de unificación en los puntos fundamentales. Por lo tanto, a pesar de que es necesario entender los matices de esa unión y de esa unificación, yo creo que Kardec legítimamente estaba preocupado por esta cuestión. Otro tema que me ha gustado mucho de este artículo de Kardec es cuando habla de los cismas. Kardec sabía que el espiritismo no estaba exento del surgimiento de cismas, porque el espiritismo lo componemos los espíritas que somos seres humanos, y todos los seres humanos tenemos cosas buenas y tenemos cosas a mejorar. Y por lo tanto es natural que dentro de una línea de pensamiento puedan surgir divisiones, puedan surgir, como Kardec hablaba, de cismas. Lo importante es saber cómo actuar delante de estas cuestiones. Y Allan Kardec
centra esa línea de actuación en el artículo en dos ejes. En primer lugar, intentar prevenirlos. Y en segundo lugar, en los casos en los que no se puede evitar, es importante neutralizar sus consecuencias. Es importante que podamos identificar ese cisma y neutralizar, o por lo menos neutralizar en lo posible, las consecuencias que eso pueda tener si esas consecuencias son lógicamente negativas. Antes de seguir, me gustaría explicar qué es un cisma. Bueno, entiendo que la mayoría de ustedes lo saben, pero bueno, no viene mal recordarlo. Un cisma es una separación o una división en el seno de una iglesia, de una religión, de una organización, de una comunidad, etc. Entonces, cisma es fundamentalmente eso, separación o división. Hay que tener en cuenta, y esto es muy importante porque no siempre se aprecia así, que una diferencia de opinión no necesariamente implica la existencia de cismas. Una diferencia de opinión es natural y además no solo es natural, sino que es positivo. Solamente la separación que puede surgir como causa de esa diferencia de opinión sería un cisma. Por eso cuando Kardec habla de los cismas, no quiere establecer que no haya diferencias de opinión entre los espíritas. Quiere establecer que esas diferencias de opinión no deben ser motivo de separación, de enemistad, de ruptura entre nosotros. Esto es muy importante para ser tenido en cuenta, porque en muchas ocasiones y muchas personas piensan que por el simple hecho de disentir en cuanto a la forma o el enfoque que se hace de una opinión ya estamos creando un cisma, y esto no es así. El cisma se puede gestionar, se puede trabajar en él, se puede evitar a pesar de que consideremos la existencia de diferentes opiniones. ¿Qué propone Kardec acerca de los cismas para prevenirlos o para evitar sus consecuencias? Propone tres líneas y tres formas de actuar. La primera, establecer las ideas espíritas con claridad y precisión. Esto es muy importante. El espiritismo no puede tener un lenguaje ambiguo, no puede presentar una serie de ideas que no estén perfectamente definidas y perfectamente claras. Por eso es que yo personalmente me resisto a cuando en el espiritismo se mezclan ideas que no corresponden al pensamiento espírita, que corresponden más a un lenguaje más esotérico, a un lenguaje más simbólico, a un lenguaje que pueda estar poco definido y poco claro. Las características con las que Kardec estableció los principios espíritas eran a través del razonamiento y a través de la precisión de las ideas. Y creo que en el espiritismo no podemos abandonar esa línea. Eso no significa que nos cerremos a todo conocimiento. Todo conocimiento es bienvenido, pero si hay un conocimiento que es correcto, que es positivo, que se puede encajar en el espiritismo, pero cuyo lenguaje pueda ser muy simbólico, creo que tenemos el deber de explicar de una forma lógica, de una forma racional, ese conocimiento, para evitar esos simbolismos que muchas veces pueden llevar a interpretaciones equivocadas. Yo estoy muy de acuerdo con Allan Kardec al respecto de esta propuesta, que las ideas espíritas sean expresadas con claridad y con precisión, donde 2 más 2 sean 4, y sin sacar la línea de esa forma de establecer las ideas. Otra cuestión que establece Allan Kardec es no salir del ámbito de las ideas prácticas, de aquello que tenga una practicidad para la vida, que sea útil para el ser humano, porque muchas veces sobre todo en temas espirituales, podemos caer en la especulación utópica de ideas que a lo mejor no tienen una utilidad. Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. El espiritismo debe ser útil para los espíritas, debe aportarnos algo positivo. Aquellas ideas que sean simplemente definitorias y no aporten nada positivo pueden estar, pero no serán la base, no serán la estructura del espiritismo. Estoy muy de acuerdo también sobre este punto de no salirnos
del ámbito de las ideas prácticas. Y en tercer lugar, dar al espiritismo un carácter progresivo. Esto es constante en la obra de Allan Kardec. No entiendo por qué haya tanta reticencia a la hora de aceptar nuevos conocimientos o de replantear ciertas cuestiones del espiritismo cuando en la obra de Kardec esto se repite una y otra vez. Bueno, pues estas son las 3 líneas de actuación que establece Allan Kardec en ese capítulo. Vamos a leer de cada una de ellas un texto de Kardec que básicamente no necesita comentarios. El primero dice lo siguiente: para garantizar la unidad en el futuro es indispensable una condición, que todas las partes del conjunto de la doctrina estén establecidas con precisión y claridad, y que ningún aspecto quede sin definir. Por ese motivo hemos procedido de tal modo que nuestros escritos no se prestan a ninguna interpretación contradictoria, y siempre nos ocuparemos de que así sea. Cuando se haya dicho resueltamente y sin ambigüedad que 2 más 2 son 4, nadie podrá pretender que se quiso decir que 2 y 2 hacen 5. Así pues, podrán constituirse sectas a la par de la doctrina, sectas que no adopten sus principios o parte de ellos, pero no dentro de la doctrina, a consecuencia de la interpretación de los textos, como tantas se formaron sobre el sentido de las palabras mismas del Evangelio. Este es un primer punto de capital importancia. Creo que aquí hay que prestar atención porque en la actualidad, cuando vemos que algunas de las ideas, que no son ideas nucleares del espiritismo, que son ideas periféricas, están siendo reformuladas por el avance de la cultura, por el avance de la ciencia, por el avance incluso de la sociedad, muchos espíritas intentan interpretar de otra forma los textos para que digan algo que se adecúe a la época actual. Y vemos que Kardec no quiso esto. Kardec lo que quería era que si algún punto de la filosofía espírita podía quedar desactualizado, se actualizara a la época en la que nos encontramos, no que se reinterpretara ya de una forma simbólica para que dijera lo que no dice a fin de adaptarnos a la época actual, porque eso al final lo que empieza es a crear contradicciones en la filosofía espírita, porque empieza a crear interpretaciones que no corresponden a su base, a su idea inicial, y por lo tanto cada vez hay que reinterpretar y reinterpretar más cosas para que vayan encajando. Y esto hace al final una doctrina totalmente contradictoria que no tiene nada que ver con las bases que Allan Kardec quiso ofrecer en el espiritismo. En segundo lugar, no salir del ámbito de las ideas prácticas. Dice Allan Kardec lo siguiente: el segundo punto consiste en no salir del ámbito de las ideas prácticas. Si bien es cierto que la utopía de la víspera se convierte muchas veces en la verdad del día siguiente, dejemos que el día siguiente realice la utopía de la víspera, pero no obstaculicemos la doctrina con principios a los que se consideraría quiméricos y debido a los cuales sería rechazada por los hombres positivos. Fijaos también la preocupación de Allan Kardec porque la doctrina espírita fuera rechazada por la razón, por aquellas personas que buscan analizar racionalmente las cosas. A Allan Kardec no le importaba que se rechazara el espiritismo en función de prejuicios, en función del desconocimiento del mismo. Lo que le importaba eran las críticas que podían venir en base a errores que el propio espiritismo tuviera. Por eso es tan importante que nosotros los espíritas identifiquemos antes que nadie esos errores, para rectificarlos y así permitir que no sean los de fuera quien vengan a atacar al espiritismo, digamos, con razón, en aquellos puntos en los cuales nosotros no hemos querido rectificar por pretender darle al espiritismo un carácter de revelación divina. Por lo tanto, Allan Kardec prestó mucha atención a esta cuestión. No basar el espiritismo en utopías, en quimeras, en cosas irrealizables. No caer en los futuribles, no caer en las predicciones, no caer en las profecías que de nada en nada ayudan a la base sólida del espiritismo, sobre todo cuando esas profecías muchas veces no se cumplen, que es desgraciadamente la mayoría de las veces.
Y por último, dice Kardec, el tercer punto, por último, es inherente al carácter esencialmente progresivo de la doctrina. No le corresponde cerrar la puerta a ningún progreso, so pena de dar lugar a su propia ruina. En la medida en que asimile todas las ideas reconocidas como justas, sea cual fuere el orden al que pertenezcan, físicas o metafísicas, jamás será superada, y eso constituye una de las principales garantías de su perpetuidad. Así pues, el programa de la doctrina solo será invariable en relación con los principios que hayan pasado a la condición de verdades comprobadas. En cuanto a los otros, no los admitirá, como siempre lo ha hecho, más que a título de hipótesis, hasta que sean confirmados. Si le demostraran que está en un error acerca de un punto cualquiera, la doctrina se modificará en ese punto. Esto no lo voy a argumentar porque hemos hablado ya mucho al respecto de esta visión de Allan Kardec. Otro tema que aborda Allan Kardec en este capítulo en este artículo, mejor dicho, es el jefe del espiritismo. Para Allan Kardec estaba claro que el espiritismo necesitaba una dirección. Eso se deja muy evidente en este artículo y en muchas obras, en muchos textos de Allan Kardec. Algunos autores espíritas pensaron y escribieron que el espiritismo se autogobernaba. Esto nace de esa concepción de que el espiritismo obedece a un plan divino, a un plan universal, y que por lo tanto, como obedece a un plan divino, el propio espiritismo es capaz de autogobernarse y que no necesita que los seres humanos lo dirijan. Yo he leído, por ejemplo, en la obra de Emmanuel este concepto, pero no solo en la obra de Emmanuel, en muchos otros autores. Pero vemos que este concepto no pertenece a Allan Kardec. Obviamente todo lo que sucede obedece a las leyes de Dios. Eso nadie lo puede discutir. Pero esas leyes de Dios establecen que cada quien va a ser responsable de lo que tenga. Cada quien es responsable de lo que hace con su vida y por lo tanto somos responsables también a nivel grupal de lo que pasa con el espiritismo. Una cosa no invalida la otra. Por lo tanto, Kardec yo creo que estaba en lo cierto cuando establece que el espiritismo necesita una dirección porque el espiritismo será lo que los espíritas hagamos de él. Por eso lo tiene muy claro. Y tiene muy claro que había que organizarnos para que el espiritismo tuviera futuro y que sin esa organización el espiritismo terminaría por desaparecer, en base a esa ley de progresividad que debe cumplir el espiritismo. Y se pregunta Allan Kardec, ¿quién debe dar esa dirección al espiritismo? En cuanto al jefe del espiritismo, Allan Kardec analiza la responsabilidad de que esa responsabilidad caiga sobre una sola persona, pero llega a la conclusión de que esto es totalmente contraproducente. Y da una serie de reflexiones que invito a que las lean, a que las estudien. Por lo tanto, propone la creación de un comité central que será quien asuma la dirección del espiritismo. Y el propio Kardec se plantea si ese comité central es infalible. Dice que un comité central tiene muchas garantías de actuar correctamente, pero que obviamente no es infalible. Por lo tanto, la dirección del espiritismo, en definitiva, debe caer, en palabras del propio Kardec, en los espíritas. A través de los congresos, para Kardec, se deberá velar por la marcha del espiritismo. Y el Congreso debe realizar una labor crítica del Comité Central. El Congreso y los espíritas no estamos para aplaudir a las instituciones espíritas, a las federaciones espíritas, a los consejos internacionales espíritas. Estamos para apoyar y también para ejercer una labor de análisis crítico de aquello que hacen, porque no siempre aciertan. Hay veces que aciertan, y aciertan en muchas ocasiones, pero hay otras veces que no. Y por lo tanto, nosotros los espíritas es en quien definitivamente recae esa dirección del espiritismo. Y no debemos ser complacientes. No debemos, para quedar bien, callar
o no decir nada cuando las cosas no se hacen bien. Todo lo contrario, el propio Kardec invita a que seamos nosotros, los espíritas, los censores de estos comités centrales o del comité central, en palabras de Kardec, que se encarga de dirigir el espiritismo. De esta forma todo se hará a través de principios totalmente solidarios y democráticos. La composición y fines del Comité Central según Allan Kardec. Según Allan Kardec, este Comité Central tendrá miembros titulares que serán los responsables directos de las tareas del comité. Tendrán también consejeros que estarán encargados de ayudar a los miembros titulares en sus tareas y, por supuesto, también auxiliares, que tendrán igualmente la función de auxiliar a los demás en sus tareas. Allan Kardec consideraba que el comité central no debía ser ni excesivamente grande, extenso, ni tampoco muy pequeño. Y consideraba que un número de miembros que podría estar bien sería alrededor de 12 personas. Ese comité para Allan Kardec debería estar regido por reglas. Y esto es muy importante, lo que hoy nosotros llamaríamos estatutos, a fin de evitar cualquier tipo de favoritismo o arbitrariedad. Esto es muy importante no solamente dentro de ese comité central, es también muy importante en la gestión de los grupos espíritas. Hace años yo tenía una conferencia, bueno, todavía la tengo, una conferencia, pero ahora la doy menos, antes la daba más, cuando eran las conferencias presenciales, porque era una conferencia que permitía el intercambio, a medida que se iba hablando, sobre los centros espíritas. Y una de las cosas en las que insistía mucho era que los centros espíritas tuvieran sus estatutos y se guiaran por sus estatutos. Porque lo que había observado es que en muchos centros espíritas los estatutos solamente servían para legalizar el grupo. Y una vez que el grupo estaba legalizado se olvidaban. Y al final el grupo lo dirigían las 2 o 3 personas que formaban parte de la junta directiva. Y muchas veces ni siquiera. Al final muchos grupos eran dirigidos por 1 o 2 personas. Y esto creaba enormes dificultades, enormes problemas en los grupos espíritas. Había mucha gente que abandonaba los grupos espíritas porque sentía que su opinión no era tenida en cuenta. Y a mí me sorprendía porque cuando hablaba de los estatutos encontraba siempre muchas reticencias. Incluso me llegaban a decir, pero bueno, es que esto es muy material, el espiritismo es algo mucho más espiritual, mucho más moral, por supuesto. Pero es necesario también un orden en las cuestiones materiales, en las cuestiones de organización. Y esto lo entiende perfectamente Allan Kardec cuando habla de esta composición y fines del Comité Central. Otra cosa que dice Kardec, que es muy importante, es que los miembros deberán estar de acuerdo en su visión del espiritismo. Y es muy importante porque creo que necesita matización y reflexión. Es fundamental que todos los miembros del comité estén de acuerdo en los puntos del espiritismo. ¿No sería esto, de alguna forma, monopolizar la opinión del espiritismo en función de ese comité? Porque si estos los llevamos así, excluiríamos de la posibilidad de estar dentro de ese comité a aquellas personas que tuvieran una opinión diferente sobre algunos puntos de vista. Y esto, desde mi punto de vista, sería, valga la redundancia, sería poco positivo, sería negativo. Pero, ¿a qué se refiere Kardec con que los miembros deberán de estar de acuerdo en su visión del espiritismo? El propio Kardec lo matiza en el artículo. Kardec considera que habrán de estar de acuerdo solo en los principios fundamentales del espiritismo. Obviamente, si no estamos de acuerdo en el cuerpo nuclear del espiritismo, es muy difícil que el espiritismo prospere, que el espiritismo evolucione y avance. Pero es obvio que no se puede exigir que todos estemos de acuerdo al 100%. Debemos estar sí de acuerdo en esos puntos fundamentales. Eso es obvio, pero debemos tener nuestra libertad de conciencia para discrepar en aquellos puntos que puedan no estar sólidamente establecidos en el espiritismo.
Y aquí la cuestión es establecer dentro del espiritismo cuáles son los puntos fundamentales. Aquí cada uno podemos tener nuestra opinión. Pero para mí, los puntos fundamentales, la base nuclear del espiritismo, estaría, por ejemplo, en la existencia y la definición de Dios que hace el espiritismo. Ese sí sería un punto nuclear, porque si quitamos esto, el espiritismo no tendría razón de ser. Asimismo, en la sobrevivencia del espíritu y la posibilidad de que ese espíritu se comunique con los seres humanos. Y considerar que esos espíritus no son portadores de verdades absolutas. Eso también es un principio fundamental. Otra cuestión es la reencarnación y las consecuencias que esa reencarnación tiene a nivel evolutivo. Otra cuestión sería la parte ética del espiritismo, que no podemos negar, esa visión ética que hace el espiritismo. Yo creo que esto sería el núcleo del espiritismo. Y luego estaríamos y podríamos discordar en ciertas cuestiones que no hacen parte de ese núcleo. Por lo tanto, estar de acuerdo, sí, en las cosas nucleares, obviamente no podríamos tener un espírita que no aceptara la reencarnación o que no aceptara la idea de Dios, porque eso no sería espiritismo. Pero luego, con esa libertad de conciencia en poder discordar en otros puntos que desde mi visión son menores. Vamos a seguir. Ahora. ¿Cuáles serían los fines de este comité según Allan Kardec? Velar por la marcha del espiritismo y su divulgación en la sociedad, atender a la integridad del espiritismo en base a principios racionales y científicos y también un examen de los avances sociales, culturales, científicos para que el espiritismo no quede rezagado. Estos serían los fines del comité. Allan Kardec da muchísimos puntos. Me parece, no recuerdo ahora, pero creo que son 15, pero los he resumido en estas 3 líneas de actuación. Y bueno, llegamos al final. Obviamente hay muchas cosas de este artículo que quedan todavía sin tocar. Esto ha sido un poquito así a vuelo de pájaro. Yo les animaría a que leyeran este artículo. Hay una versión en español, hay un libro donde se recopilan diversos artículos de la revista Espírita, todos relacionados con este tema, y el título del libro es el mismo: Constitución transitoria del espiritismo. Yo lo he encontrado en internet, está fácil acceder a él, y yo les invitaría a que leyeran y a que reflexionaran al respecto de estas ideas que tenía Allan Kardec y que no estaban tanto vinculadas a las cuestiones nucleares de fondo del espiritismo, sino a la organización, porque desde mi punto de vista son también muy interesantes. Un saludo, muchas gracias por llegar hasta aquí, nos vemos en el vídeo siguiente.